y virtud al dar a cada uno la vida al servicio a Dios. Esto dice John MacArthur respecto al pasaje que vamos a estar compartiendo. Primera a Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Y créame, hermano, se lo hablo y lo predico en el ambiente de amor al Señor y amor a la iglesia. Dios solo conoce en mi corazón lo que a mí me cuesta predicar esto. Muchos perjuicios, mucho abuso, no mío, sino abuso respecto a la economía, a las finanzas, donde muchos han tomado la iglesia como si fueran sus propias empresas, donde han visto a la iglesia como objeto de ganancia y, como dice el apóstol Pedro, llegará el tiempo que hay obreros fraudulentos que harán mercancía de ustedes. Ven a la iglesia con el signo dólar, signo peso. Ven a la iglesia como motivo de ganancia y no como servicio. Esas son manchas en nuestro ágape, dice la Escritura. Ustedes saben que obviamente por creer en el Evangelio bíblico soy una persona que detesto y aborrezco de lo profundo de mi ser el falso, diabólico y satánico Evangelio de la prosperidad. Distorsiona. Tan solo mueve y la gente lo quiere escuchar porque mueve ¿qué cosa? Despierta la ambición del ser humano de querer ser rico, próspero y tener salud y estar libre de toda la enfermedad, mientras el verdadero cristiano, el verdadero evangelio te lleva a ir a la cruz, a morir a tus pasiones, a vivir una vida de fe dependiendo de la gracia de Dios, en el gozo del evangelio, lo cual puede implicar que abraces el dolor, pero con gozo del Señor. Vivir la gracia, la salvación, no es en cuánto dinero tengas, sino cuánto del Señor estás viviendo en tu vida. Donde se cambió decir ser exitoso, poderoso, tener fama, dinero, es decir que estás en la voluntad de Dios, siendo que la voluntad de Dios se expresa, como dice la carta a los hebreos, que algunos anduvieron errantes por cuevas en persecución, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Donde Jesús le dice a su discípulo, quédense tranquilo, en el mundo va a tener aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, porque el mundo los va a aborrecer, porque me aborreció a mí primero. Ustedes no son de este mundo. Pero sí hay responsabilidades en la iglesia, y este pasaje ayuda al contexto también de una mejor calidad de iglesia. Acuérdense, en este contexto, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 y 18, dice así la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está instruyendo, acuérdense, Timoteo, las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, son, digamos, los planos de Dios para la iglesia. Cristo fundó la iglesia como institución, puso el fundamento. ¿Cuál es? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la confesión de Pedro. Y Jesús le dijo, bien has dicho Pedro, y esto no te lo reveló carne y sangre, sino que te ha sido revelado desde arriba. Y sobre esta roca, la confesión de Pedro, fundaré mi iglesia, mi asamblea. Fundaré la asamblea de los llamados afuera. De ahí viene la palabra iglesia, que viene del griego eclesía, los llamados afuera, los que se reúnen en asamblea, apartados de Dios. Y ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán sobre esta iglesia. Está hablando ni siquiera las puertas de la muerte van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero Pablo enseña también, ampliando la revelación. Acuérdense que en ese momento estaba la revelación progresiva. Es como que de a poco Dios iba aprendiendo. El máximo esplendor y el fulgor, la revelación de Dios, es Cristo. Es Dios mismo revelado en él. Pero así también Dios fue dando su revelación a través de los apóstoles para completar lo que faltaba para entender la iglesia, y le está dando el fundamento sobre cómo debe conducirse la iglesia, cómo es los planos de la conducción de la iglesia, la conformación. Y vamos viendo a través de la carta, la primera carta, lo que viene hablando sobre refutar las falsas enseñanzas, enseñar sobre los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia. También viene viendo las cualidades que deben tener los candidatos a ser el liderazgo de iglesia, tanto pastores, ancianos y diáconos.
que son la autoridad de la iglesia. Una iglesia se conforma y el liderazgo está basado sobre pastores y sobre diáconos, ya que entendemos por la Escritura y en la revelación progresiva que lo que son apóstoles y profetas ya cesaron, tenían su función. ¿Cuál era? Establecer el fundamento. Efesios 2:20, ¿qué dice? Tenemos este fundamento sobre apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo. Cristo es la piedra angular, donde se diagrama toda la construcción, es el fundamento. Pero también, ¿qué pasa? Los apóstoles ya cumplieron esa función. Entonces, el seguir, como hoy algunos dicen, bueno, seguir a profetas actuales es un error. Se están abrogando algo que no reúne las condiciones. Porque para ser apóstol, Pedro decía lo siguiente: para reemplazar a Judas, que se había ahorcado, como traicionó al Señor, ¿qué requisito tenía que tener? Haber estado caminando con el Señor por sus 3 años de ministerio en la tierra, habiendo sido enseñado por Cristo mismo, habiendo sido llamado y comisionado por Dios mismo. O sea que si alguno dice que es apóstol, más o menos tendría que tener unos 2030 años de edad. Porque también dice que tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. O sea, tenía que haber visto personalmente al Cristo resucitado. La única excepción que cumplió con eso fue Pablo, que es un llamado que Dios hizo, pero es la excepción que confirma la regla. De hecho, él mismo dijo, después me llamó a mí como abortivo, o sea, nacido fuera de tiempo, para un propósito especial, pero él vio al Cristo resucitado y fue enseñado directamente por Cristo. Él entonces fue a visitar y habló con Pedro y confirmaron que lo que predicaba Pablo era exactamente lo mismo que predicaban los apóstoles que estuvieron con el Señor cuando él estuvo en la tierra. Por eso le reconocieron el ministerio y el apostolado a los gentiles, mientras ellos, los otros que quedaron, estaban para el pueblo de Israel. Habiendo dicho esto, y Pablo también dijo, a mí como al último. O sea, no hay más apóstoles de Cristo. Sí podemos decir en otros que fueron como Bernabé, Timoteo, eran apóstoles en el sentido, pero enviados de la iglesia. Y eran como los enviados. Un apóstol es un enviado para cumplir una función. Es un enviado, como un secretario, nada más. Esa es la palabra estricta, pero ya no hay en el rango de autoridad. Los apóstoles tenían una autoridad vitalicia, o sea, hasta que mueran, y era universal. Por ende, los escritos de los apóstoles, cuando se ponían en el canon y forman parte del canon, deben creerse, aceptarse y obedecer. La iglesia hoy se rige, el evangelio es la base, los evangelios, la biografía pública de Cristo, pero también, ¿por qué se rige en la iglesia? Son por las cartas, son por las epístolas. Y Timoteo y las epístolas pastorales tienen esa función, y acá Pablo está enseñando, como vimos la semana pasada, cuál es el eje. Como les vuelvo a reiterar el contexto, ¿por qué Pablo está enseñando esto? Capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es eso. Es el medio por el cual Dios derrama su gracia a este mundo, por el cual Dios alumbra a este mundo de tinieblas. La iglesia, con todo y defecto que puedas tener. Somos pecadores en proceso de santificación, por la gracia de Dios. Pero acá Pablo lo que está haciendo es restaurar el liderazgo en la iglesia, porque en Éfeso estaba habiendo problemas. No solo de falsos maestros enseñando falsas doctrinas, había mujeres que querían usurpar roles de varones en la iglesia, queriendo liderar, queriendo enseñar debido a que una opresión social que tenían, pero Pablo las ubica en el sentido espiritual, la función en el culto público, en el contexto del culto público. Hablando sobre la oración, y también ahora venimos enseñando cuál es el tema, de honrar a las viudas, cuidando de quienes realmente tienen necesidad, como vimos la semana pasada, cuidando de quienes realmente tienen necesidad, esas mujeres mayores, no menor de 60 años, incluir en la lista, pero menor no, sino que más vale se case y tenga su familia otra vez, que se rehaga su vida. Pero esperando también que esas mujeres mayores puedan ser herramientas útiles y un reflejo de la santidad y el amor de Dios, siendo ejemplos para otras mujeres jóvenes. Pero también, ahora vemos que está hablando de los ancianos, pero también habla de doble honor, de la honra.
Y esa misma honra es la misma que dice en el versículo 3, que está hablando en este sentido, no tan solo el reconocimiento, el respeto, sino también un sostenimiento económico. Estamos hablando que está restaurando la relación con la iglesia. Esta es una sección del versículo 17 al versículo 25 que habla, y el título que tiene este sermón, Ética y deberes de la iglesia, parte 3, es el cuidado del ministerio pastoral. Tiene que ver con la ética de la iglesia y cómo es el trato con el ministerio pastoral. Acá vamos a ver varios temas. Uno, el sostenimiento económico. Después vemos el cuidado, la disciplina y la elección de los pastores, de los ancianos de la iglesia. Es necesario dejar claro que esta debe ser la actitud que debe tener la iglesia para con el liderazgo y el pastorado de la iglesia. El liderazgo de ancianos. Puse 3 puntos para examinar. Uno es el reconocimiento de la iglesia. El segundo punto sería ¿qué es el doble honor? Y tercero, el fundamento para la honra. Vamos a ver, como dice acá la Escritura. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, por un lado podemos preguntar, ¿cómo se puede gobernar mal? Sí. Por eso está hablando de hacerlo o hacerlo bien, pero acá la palabra que viene es hacerlo con excelencia. Pero vamos a ver cómo podemos enfocar esto, porque normas y ética de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en las Escrituras qué significancia tiene que tener ser miembro de una iglesia. Porque tan solo el concurrir un domingo, que venga el domingo y te vaya, eso no te hace miembro de la iglesia. Sos alguien que concurre. Quizá en otros contextos puedan decir, no, bueno, que venga, ya es un miembro de la iglesia. Nosotros entendemos como nos enseña la Escritura que tiene que tener un significativo. La membresía de la iglesia es significativa. De lo contrario pueden ser concurrentes. No se está diciendo que no sean hijos de Dios, pero tiene que ver qué es ser iglesia primero para tomar esta actitud. Concurrir los domingos a la reunión no es suficiente, sino que se debe venir un compromiso por causa del Evangelio. Una persona nacida de nuevo forma parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Son todas las personas salvadas por el Evangelio, nacidas de nuevo. Y se adquiere un estatus distinto de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Antes, ¿qué éramos? Pecadores dignos de la ira de Dios, condenados. Ahora que escuchamos, entendimos el plan de salvación, Cristo nos salvó por medio del arrepentimiento y la fe, entonces nosotros, por su gracia, pasamos a ser hijos del Dios viviente, a ser salvos por Cristo. Y ¿saben una de las cosas que no se puede separar? Estamos hablando de que Jesús es el Salvador. Tiene que ser el Salvador de tu vida, único y suficiente, pero también pasa a ser tu Señor. Y no se puede separar una cosa de otra. No se puede decir que solo sea mi Salvador, pero no mi Señor. No se puede separar. Si es tu Salvador, necesariamente tiene que ser el Señor de tu vida. Quiere decir que es tu amo, es tu dueño. Y al formar parte de un reino, porque aquí si vemos la monarquía, nosotros por ahí estamos desacostumbrados porque estamos habituados a vivir en países que no tienen esa noción de monarquía o una visión muy negativa de la monarquía, y tenemos en la noción de que de gobierno tipo democrático, siendo para derecha e izquierda, pero la cuestión es, en un contexto como el nuestro, siempre más o menos viviendo dictaduras. Es el otro polo opuesto. Pero acá se defiende la monarquía. Dios es soberano, es rey, es amo y es dueño. Por ende, somos miembros de su familia, pero también dice la Escritura de que somos miembros de un reino. Miembros de la familia de Dios, sí. Efesios capítulo 2, verso 19, dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habrá la unión entre los gentiles y judíos por medio de Cristo. Pero también, ¿cuál es el estatus que tenemos en Cristo? Pedro en su primera carta lo dice muy claramente en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois, ustedes son,
Esto es lo que uno es. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el estatus de un hijo de Dios. Pasó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Un sentido de traslado. Estábamos muertos en nuestro delito en pecado, ahora tenemos vida con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, estamos viendo de la iglesia en un sentido general. Todo aquel en cualquier parte del mundo que crea en el Evangelio de Cristo, que crea en el Evangelio, en el plan de salvación, dice la Escritura que es salvo. Como dice la Escritura, si creyere con todo tu corazón y confesar con todo que Jesús es el Señor y creyere con todo tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces entendamos, los miembros de la iglesia son aquellos considerados dentro de la iglesia universal. Se llama la iglesia universal o la iglesia invisible, que abarca a todos los creyentes de todas las épocas y las edades. En la Confesión de Fe de Londres, nuestra Confesión de Fe, es nuestro legado histórico, los que nos une con los creyentes del pasado. No es la tradición teológica, no el tradicionalismo. Como dice uno, la tradición es la fe viva de los que ya murieron, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los que viven. Pero en el capítulo 26 de nuestra Confesión de Londres, en el inciso 1, dice, la Iglesia Católica Universal, no habla católica romana, cuando hablamos del término catolicidad, en esa época, habla de la universalidad de la fe. Que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos bajo Cristo, su cabeza. La iglesia es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero también vemos en este sentido que cada creyente y cada iglesia está compuesta en iglesias locales también. No, yo soy miembro, yo creí en Cristo, soy miembro de la iglesia espiritual, y algunos usan ese argumento para no comprometerse en ninguna congregación. Pero también en el inciso 2 dice, todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que everte el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Estamos hablando de que se debe ser miembro de una iglesia local. Digamos, ¿dónde podemos tener el fundamento? O sea, yo no es que encuentro el fundamento de la confesión de fe, sino que la confesión toma el fundamento de las Escrituras. Esa es la forma de mirar. No es, primero leo la confesión y después me fijo en la Biblia a ver qué o sea, yo primero estaría creyendo en la confesión antes que en la Biblia. Bueno, es un error. Primero la Escritura es la autoridad y la base de fe. Y nosotros observamos en esta confesión realmente lo que dice la Confesión de Londres se corresponde con lo que dice la Biblia respecto a un tema. Lo que dice, por ejemplo, las confesiones reformadas de Westminster. Realmente lo que dice esta confesión es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la confesión de Augsburgo? ¿Qué dice el catecismo de Heidelberg? ¿Qué nos dice la confesión belga respecto de este tema? La Biblia respecto de eso, ¿es correcto o no? Las confesiones se pueden llegar a agregar o cambiar en algún caso, porque no son las Escrituras, no son escritos inspirados, es como que son la voz de la iglesia, es decir, nosotros creemos esto. Ahora, vamos a lo siguiente, que es ser miembro de una iglesia local. La iglesia local son las iglesias visibles donde uno debe congregarse, donde uno participa. ¿Cómo? ¿Qué fundamento tenemos en las Escrituras? Fíjense, habla la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Ponto, de Capadocia, de Bitinia, las iglesias de Jerusalén, la iglesia de Macedonia, Tesalónica, las iglesias de Filipos. Todas eran iglesias locales, no eran todos que se reunían todos a la misma vez. Cada uno por regiones, distancias, pero cada uno tenía sus vicisitudes y tenía la visión de Dios para cada congregación. Tenían el mismo núcleo de fe, sí, la fe es la misma, pero en cada lugar
tenía distintas aplicaciones, son distintas realidades. No es lo mismo pasar un proceso de membresía acá en Villa Gesell que en Buenos Aires o que en Birmania o que en Venezuela o que se pueda hacer en Colombia, en la India o en Italia. No es lo mismo. A veces uno ve distintas formas de que actúa la iglesia. La fe es la misma, pero no sé, por ahí hay cosas que difieren. Por cultura, distancias, un montón de vicisitudes. Pero el núcleo de la fe sigue siendo el mismo. Pero el fundamento es que tenés que ser miembro de una iglesia local. No es bueno y no es saludable para cualquier persona pasar visitando de acá para allá, porque es como que no va nutriéndose correctamente. ¿Entendemos esto? El fundamento es la palabra de Dios. Y así también se denomina iglesia local, donde cada comunidad de creyentes se une, practica la comunión, las ordenanzas, vive el evangelio, crece en el conocimiento de Dios. Entonces ahí vemos el porqué también, cómo vivimos el evangelio de Dios. Entonces, cómo vivimos la membresía de la iglesia, que debe ser significativa. O sea, la actitud de un miembro no debe ser, bueno, esto no me pertenece a mí, que lo haga el pastor o que lo haga otro. O la mentalidad que mucho tiempo se desarrolló para que la gente venga y se quede en las iglesias, entonces le empiezan a dar los gustos. Entonces, ¿cuál es la visión de querer sanar o subsanar las necesidades autopercibidas de las personas? Pero nunca se habló de la necesidad real, el arrepentimiento de pecado y perdón a través de Cristo. Vengo porque quiero que se me sane una enfermedad. Vengo porque quiero que se me sane el matrimonio. Vengo porque tengo necesidad económica. Vengo porque me siento solo. Vengo porque tengo ataques de pánico. Y pueden ser cosas reales, no estoy diciendo eso. Pero hay una raíz central en todo eso. Una vida en rebelión con Dios. ¿Y cómo se puede realmente hablar la verdad? Venía Cristo. Muchos, vení, Dios te va a sanar en el matrimonio, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Entonces se dedicó a querer satisfacer las necesidades de personas y no se le llamó a lo vital del evangelio, que es el arrepentimiento de su pecado y la fe en Cristo. Se les planteó seguir a un líder equivocado, a alguien que pasaba de ser, como dice el autor, a Jesús como una mezcla de psicólogo superpoderoso mezclado con un genio de la lámpara maravillosa. Alguien que está para satisfacer tus deseos. Y se sigue de una manera incorrecta, porque no se puede concebir de llamar a una persona que venga a los pies de Cristo o que venga a buscar el amor de Cristo sin saber por qué necesita el amor de Cristo, sin saber su condición de ser un pecador perdido, necesitado de la gracia de Dios. Lo fundamental es que entienda la obra de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo para poder ser miembro de la familia de Dios. Lo demás son cosas secundarias. No minimizo el dolor, pero muchas veces el dolor es porque por haber vivido una vida a espaldas de Dios. Dios lo puede sanar, claro, pero primero tenemos que ir a la raíz. Porque a veces se ha puesto a guiar a personas, se les ha bautizado incluso, pero ¿qué pasa? Sin entender el evangelio, sin comprender por qué estaban ahí parados. Y no habían nacido de nuevo, no entendieron. Y se les dio lugar en las congregaciones y algunos hasta tomaron el liderazgo. Y empezaron a seguir cualquier herejía, cualquier procedimiento, empezaron a utilizar métodos de mercadotecnia para juntar gente. Entonces se creó el pensamiento del supermercado. Yo vengo, agarro a la iglesia lo que me gusta y después me voy. Porque la iglesia está para atenderme a mí. Y el día que no me dan lo que yo quiero, bueno, me voy, ya está, no hay ningún vínculo. ¿Cómo puede pasar a veces entre los creyentes que pueden tener algún altercado o discusión? En la Biblia había, de hecho, en Filipos, Pablo le dice a los filipenses, bueno, ruego a Epafrodito y Síntique que sean de un mismo sentir y pido a los hermanos y los ancianos que colaboren en eso, en la unidad. ¿Pero por qué? Es fácil el tema de entender alguno que dice, bueno, yo voy a buscar de Dios, pero simplemente por la razón del evangelio. Si yo, ¿por qué sigo con mi hermano? Tuvimos una discusión, tuvimos un encontronazo, pero ¿por qué voy a seguir ahí? Por causa del evangelio. Es Cristo que me perdonó a mí sin yo merecerlo. Entonces la Biblia me manda a mí que yo debo perdonar bajo ese mismo principio a aquel que me ofendió. Y me manda a arrepentirme si yo he ofendido a una persona. Pero yo debo seguir. Ahora, si yo baso o estoy basado en mis relaciones, de decir, bueno, acá estoy, está bueno porque me llevo bien, porque todos me quieren, todos me aman. El día que tengo una discusión me voy.
porque no tenía real sentido esa amistad. Era basado en lo que vos experimentabas, pero no lo que nos amalgama y nos une como iglesia de Cristo es el Evangelio. El haber sido perdonados por Dios y nos da el poder de su Espíritu Santo para vivir la plenitud como miembros de Cristo. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser parte integral de una persona, no un anexo. No un agregado que vengo el domingo porque no me queda otra, o vengo a lavar conciencia porque, bueno, realmente hay cosas que no me siento bien, y bueno, vengo a escuchar un poco una palabra, canto un par de canciones y después sigo en la semana. No. La iglesia es parte integral tuyo. Yo no estoy descolgado de la iglesia y me acuerdo de ser iglesia cuando vengo el domingo. No. La iglesia somos los 7 días de la semana. Somos parte del cuerpo de Cristo, por eso es necesario examinar a todos antes que sean admitidos en la membresía de la iglesia. Parece un proceso burocrático, parece un proceso hasta engorroso, pero debemos examinar nosotros. No somos el Espíritu Santo, pero sí debemos examinar las evidencias visibles que por lo menos esa persona tiene que conocer el Evangelio para ser admitido en la membresía de la iglesia. Con eso no se está dictaminando que es salvo o no, sino tenemos que ver el fruto. Y acá se estudia la palabra de Dios para que la persona pueda conocer la palabra de Dios. Ay, ¿por qué hay que estudiar? Porque es la palabra de Dios. Debemos entender que si somos miembros de una familia, debemos tener conciencia que todos somos miembros uno de los otros. Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 12, verso 5, nos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y todos estamos involucrados en la vida de la iglesia. Entiéndase la iglesia, no el edificio, el cuerpo, los hermanos. Mis hermanos son parte mía y yo de ellos. Y en este pasaje se ilumina este principio. Los miembros deben observar ¿a quiénes? A sus líderes. Y estos son principios y que son obligaciones de la iglesia, que en este caso los ancianos es ver por su desempeño, ya que eso trae honor a su vida. Ser tenidos por dignos de doble honor. Vemos acá, la Biblia prueba el liderazgo múltiple de los ancianos. No enseña sobre un liderazgo de un hombre que gobierna soberano sobre todos. Este no es el principio, el patrón de estancia, sino que ser servidores de la iglesia. El tener o ser miembro del liderazgo de la iglesia, saben que la Escritura respalda ampliamente el liderazgo pastoral, pero de los ancianos el liderazgo múltiple. De acuerdo a la necesidad que haya, a medida si Dios mediante esta congregación comienza a crecer, yo voy a necesitar otros pastores que estén colaborando conmigo. Y diáconos. Y hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a Dios. Para servir a Dios hay lugar en la obra del Señor. Ahora el liderazgo de la iglesia es el liderazgo múltiple, o sea, la pluralidad pastoral. No se debe ver a un pastor como el cacique o el dueño de la estancia. Pega 3 gritos y se terminó. Y si no, saca la fusta. No, hermano. El concepto de liderazgo bíblico es el que sirve a la iglesia. Por eso son puestos en roles de autoridad y de guía. Pero ¿cómo guía un pastor? Bueno, ahora lo vamos a ver en la Escritura. Porque acá está hablando de los ancianos. Viene hablando en el contexto y no es el mismo que hablamos de ancianos, aunque es la misma palabra, pero por contexto no está hablando de los mismos ancianos cuando dice en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahí, en esa palabra anciano, anciana, se refiere a la franja etaria de las personas, los miembros de la iglesia, las personas mayores, las personas de edad avanzada. Pero en este, por contexto, el anciano está hablando del ministerio, del liderazgo de la iglesia. La palabra es presbítero o presbútero, que tiene que ver, sí es la noción de una persona que tiene canas y una barba larga, el paso del tiempo, pero no se refiere a la edad, sino está hablando del liderazgo en la iglesia. Un anciano en la iglesia, como vimos, es una persona, un hombre mayor en la fe que puede guiar a otros. No es el semidios, como se lo enseña en otro lado. No es, no toques el ungido de Dios. Eso es una mentira. Debemos, una de las cosas, derribar esos mitos, pero también entender que también Dios ha puesto
hombres elegidos, dotados por Dios, dotados por el Espíritu Santo, para ejercer el gobierno de la iglesia. Por eso dice acá, los que gobiernan la iglesia, los ancianos que gobiernan bien, mayormente dice, sean tenidos por doble honor. O sea, ¿se puede gobernar mal? Sí, se puede gobernar mal. Pueden hacerlo mal o en forma mediocre o deficiente, pero la iglesia debe observar. Parte de yo ser miembro de la iglesia no es decir, ¿cuál es la actitud de un miembro de la iglesia? Se involucra. Estás involucrado, estás conectado a la iglesia, conectado con tus hermanos, con tus hermanas. No tan solo por el diálogo, simplemente el relacionarse, visitarse, no solo por el lado social de tomar unos mates, hasta atender las necesidades físicas. Acuérdense del cuidado de las viudas, acuérdense del cuidado de los huérfanos, acuérdense el estar metido en la vida de la iglesia, preocuparse por el servicio. Ay, no lo hace nadie, bueno, qué sé yo, alguno lo hará. No, sino que la posición de la membresía es involucrarse. También debemos entender que si no, bueno, simplemente serán visita, lo cual no es bueno y no es saludable. Pero acá, en el contexto, está hablando a los que gobiernan la iglesia, los ancianos, pastores, presbíteros, obispos, que son sobreveedores. Es lo mismo que está hablando en la carta a Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo también estuvo trabajando y estableciendo en distintas congregaciones ancianos. Se reconocen a los ancianos. Cuando habla la palabra establecer, en realidad en el griego lo que está hablando es de reconocer a los ancianos. Porque el que uno tome un pastorado tiene que decir, es reconocido en lo que ya viene haciendo. La iglesia debe reconocer esa labor pastoral. Entonces debemos entender acá que son hombres que constituyen el cuerpo gobernante de la iglesia. Pero cuidado, esto no significa que los ancianos son los dueños de la iglesia. Cuidado, algunos lo miran como si fuera mi iglesia. Si no te gusta, te va. Cuidado con eso. Los pastores no somos dueños de las iglesias. Hay uno que la compró, Cristo. Esto me encanta, no solo porque derriba muchos mitos, me lleva a mí a la humildad, me lleva a mí a entender la responsabilidad que Dios nos otorgó. Y me río cuando muchos lo veo como si fueran señores. Ay, hermano, cuando Dios tengas que pararte delante de Dios y rendir cuentas, Dios tenga misericordia. Como decía uno, preferible que te agarre un tren, hermano. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Cristo pagó por la iglesia. Él derramando su sangre y su vida en la cruz del Calvario estaba pagando el precio por la iglesia. Ni ustedes ni yo hicimos nada de eso. Por ende yo puedo estar trabajando como pastor y siendo autoridad en la iglesia, pero no soy el dueño de la estancia. ¿Cuál es la función? Es ser como un pastor auxiliar, representando y siendo guiado y colaborando en la obra que Dios está haciendo en su iglesia. Pero la autoridad no puede ser desbocada en autoritarismo. Porque son hombres que ocupan una responsabilidad, no un puesto para figurar. El trabajo del pastor es una responsabilidad que la hacemos con gozo, con amor para el Señor, porque Dios nos llamó para esto. Pero también hay que entender algo. Vemos que ocupan esa responsabilidad por llamado divino y esto surge de un deseo profundo de servir a Dios en esa área. Por eso en el capítulo 3, verso 1, aquel que anhela obispado, buena cosa desea, dice Pablo. Deseas una cosa excelente, como viene la palabra en el griego. Deseas una cosa excelente, buenísimo. Eso confirma lo que Dios puede estar trabajando en tu corazón. Hoy no se necesita una profecía, que venga alguien y diga, oh no, vos vas a ser pastor. No,
El Espíritu Santo pone eso en tu corazón. Pone eso en varones de ser, de pastor. ¿Querés servir a Dios? Está bien, pero ojo, hay cosas que hay que examinar de esa persona que tenga ganas, porque algunos pueden tener muchas ganas, pero no reúnen los requisitos. Puede tener muchas ganas, puede ser una persona muy activa, puede ser una persona muy vigorosa, pero a su vez puede ser desordenada espiritualmente, puede estar luchando con pecados visibles todavía, necesitará madurar, o por ahí ves que no tiene llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta estudiar, no comprende la palabra, ni predicar, no puede ni decir y vanar 3 palabras seguidas delante de un grupo. Y una condición sine qua non, aparte de sus características, de su santidad, su vida, su orden personal, es apto para enseñar y para predicar. Eso es lo que distingue, por ejemplo, el ministerio pastoral. Debe ser apto para predicar, debe ser apto para enseñar. Si no tenés pasión por la palabra de Dios, una sed insaciable por Dios, no estoy diciendo ser un teólogo, aunque vendría bien, pero no todos son teólogos, otros son pastores. Pero que ames la palabra de Dios, tenés curiosidad, amás la Escritura, estudiar la palabra con pasión. Si no tenés eso, es muy posible que Dios no te haya llamado. Y no hay ningún pecado en eso. Muchas personas piensan o por motivaciones incorrectas, porque quieren un lugar para mandar, un lugar para figurar. Pues van a hacer lo que yo digo, ahora van a ver. Esas son motivaciones incorrectas. El asunto es querer colaborar. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Para servir a la iglesia. Esa es la actitud. Ahora bien, la iglesia, ¿quién es la que reconoce los dones espirituales? A su vez, ¿quién es la que reconoce los dones? Acá no se puede parar cualquiera y decir, no, yo ahora voy a ser pastor, ¿eh? No. La iglesia tiene que reconocer a esa persona que es apto, a ese hombre, para que vean que es apto para servir en el ministerio pastoral. Y por ahí la iglesia, no lo veo. Es una persona que veo maduro, se congrega cada tanto, ni siquiera es puntual, llega todos los días tarde a todos lados, no cumple en su trabajo, su vida de oración, y no lo vemos, no tiene contacto con la gente, no habla con nadie. Yo no lo veo. Entonces ahí se empieza a sacar evidencia. Pero al reconocer a alguien que sí tiene el llamado de Dios, y la iglesia es la que reconoce el ministerio, y reconoce a esa persona para que sea legitimado en el puesto, debemos entender lo siguiente. ¿Qué es gobernar bien? ¿Qué es eso? Viene de la palabra griega proistemi, que quiere decir estar delante de alguien. O sea, ser alguien que guía. Porque ellos tienen el cuidado de la iglesia y la dirección. Por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7, dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no se dé provecho. Vemos acá, hacerlo con alegría, con gozo, y a veces, como hablan los hebreos, la iglesia complica las cosas, por inmadureces, por lucha con pecado, y eso también puede cargar el corazón de pastores. Pero también habla cómo debe ser la estima de la iglesia para con el liderazgo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué me cuesta hablar? Y a veces elijo hablar en tercera persona porque estaría hablando de mí. Pero debo ser fiel a la palabra de Dios, hermano. Yo no me puedo escabullir. Si vos me decías un pasaje que me costaría predicar, era este, por ejemplo. Que es gobernar bien, hacerlo bien, excelentemente. ¿Y dónde se observa el gobierno? Bien. Primero tiene que observarse en los siervos de Dios, ¿qué? En su casa. Por eso el pastor debe estar conectado con la iglesia y la iglesia debe estar conectada con el pastor, más allá del día de culto. Está bien, y como nosotros somos abiertos
a que programamos una visita y que vengan. Yo quiero que vengan a mi casa, nos visiten, o nosotros por ahí a veces visitar, entendemos la distancia, nosotros vivimos en Pinamar, pero muchas veces otros hermanos han venido, o sea, ser transparente y ver cómo es el orden en mi casa. Si yo veo que en mi casa, en mi familia, es una familia desordenada, una familia con conflicto, una familia con mucho desorden, por eso dice la Escritura que en el capítulo 3 habla de que aquel que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Si yo no tengo orden en mi casa, no puedo tener orden en mi matrimonio, no puedo tener orden en mis hijos, no puedo estar que mis hijos estén en sujeción, o sea que ni mis hijos respetan mi autoridad como padre. ¿Qué voy a hacer en la iglesia del Señor? Primero ordena eso, después vemos. Si no es un desastre con otro. Se multiplica. Acuérdense que la familia es la versión micro de la versión macro, que es la iglesia. Somos la familia del Señor. Por otro lado también es la actitud de cómo dirigir a la iglesia. Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versos 2 y 3, fíjense lo que le dice a los ancianos. Y él siendo apóstol, él no decía, yo apóstol, acá tengo la revelación. No, sino como dice, verso 2 en adelante, dice, apacentad la grey de Dios, apacentar, llevar a buenos pastos, dar de comer, traer paz, es llevar a paz, apacentar y llevar a paz. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, yo no tengo que hacerlo porque me siento obligado nada más y porque me manda otro. Estoy acá, pero no porque yo tengo ganas, sino que sincero deseo. No por forzado, en el sentido humano estamos hablando, ¿no? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no mirando a ver qué ganancia puedo sacar de esta gente, sino con el ánimo pronto. O sea, estar siempre, estar liderando quiere decir que yo tengo que estar adelante, animar, enseñar, custodiar, proteger. Y también dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la ley. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. No dice los que vos tenés que mandar y vos gobernás sobre esa vida, porque la autoridad y el manto espiritual que te fue dado, si no está bajo mi manto te vas al infierno, te vas a morir. Mentira, mentira, mentira. Está hablando de que se gobierna no como teniendo señorío de los que están a tu cuidado, sino cómo se lidera, siendo ejemplos. Yo cómo voy a exigir a alguien que sea puntual en las reuniones si yo siempre llego tarde. ¿Cómo voy a exigir a alguien que viva en santidad si yo estaría practicando adulterio? ¿Cómo podría decir vestirte de esta manera decorosa si yo me vengo vestido de una manera indecorosa? ¿Cómo puedo exigirte que lea la Escritura si ni yo la leo? Si no, debe ser ejemplo. Servir con diligencia y constancia. No, me parece que va a llover, o alguno no, va a llover, no voy al culto. Hace frío, no, hace mucho calor. Servir a Dios, no, hermano, esto me demanda tiempo, yo tengo que trabajar, hacer un montón de cosas. Y está bien que trabajes, pero cuidado, el estar involucrado en la obra del Señor te lleva tiempo. Por eso los ancianos deben servir también con diligencia y constancia, y es romper la visión clerical. Los pastores, los profesionales de la fe, y después la iglesia como nada. No. Somos todos ovejas del Señor. Dios tiene roles, pero no hay jerarquías en la iglesia. En la iglesia del Señor no hay jerarquías. Hay roles, funciones. Pero yo no soy más oveja que cualquiera de los que están acá. Ni menos. La misma sangre que me limpió a mí es la que limpió de tus pecados a tu vida. Los pastores no son dueños de las almas, pues estas son de Cristo. Nosotros somos hombres ordinarios, llamados y capacitados por el Espíritu Santo a desempeñar una función específica en la iglesia. Ahora bien, ahí también reside la autoridad del ministerio, el gobierno en cuanto a la enseñanza, la predicación, la disciplina eclesiástica. Pero no hay autoridad para gobernar sobre las conciencias. Se debe enseñar a vivir los valores y las verdades del Evangelio, pero, por ejemplo, no se puede decidir, por ejemplo, cuando alguno viene,
¿vos sabés qué te parece? ¿Me conviene casarme con esta chica? Pues nada, a mí no me venga con eso. Yo te puedo enseñar los parámetros que podés fijarte qué tipo de mujer es la que una persona, un hombre soltero debe buscar. Una mujer piadosa, cristiana, comprometida con el Señor, que te va a llevar al fruto. Al revés, a una chica, decir, mira, fíjate, un hombre que sea espiritual, que sea Cristo, visiblemente sea el centro de su vida, que sabemos que como fruto te va a amar, te va a cuidar, te va a proveer, porque va a querer honrar a Cristo, que ame a Cristo más que a tu misma vida. Lo que pasa es que muchos por ahí vienen, y vos, ¿qué decís que hago esto? Y muchos vienen con el tema que se deslindan de responsabilidad. Porque entonces, si sale bien, gloria a Dios, y si sale mal, es culpa del pastor. Y hay cosas que van en la conciencia. Yo no puedo estar, y los pastores no pueden decidir, como en otros lados, cuándo tenés que salir de vacaciones, o decidir si vas a tener hijos este año o no, hasta cuántas veces por semana tienen que tener encuentros amorosos los matrimonios. Hay lugares desquiciados que van a consultar hasta eso. Piden permiso. Una locura. Esas son cuestiones del matrimonio con el Señor, de la familia. Yo no te puedo estar diciendo cómo tenés que administrar tu dinero. Te debo enseñar los valores del reino. Pero de ahí meterme en tu casa. Salvo que un día venga a decir, mirá, como le pasó al que hoy en día es un amigo y hoy en día es pastor, y él estaba con graves problemas económicos. Entonces fue a hablar con el pastor y decir, mirá, tengo estos graves problemas económicos y no sé cómo hacer. Entonces, bueno. ¿Venís consejería? ¿Pedir consejería? Sí. Bueno, entonces a ver, ¿cómo manejás tu economía? Y tengo esta deuda, esto y esto y esto. ¿Y cuál es tu prioridad? Esto y esto. ¿Y qué entrada tenés? Esto y esto. Bueno, conforme a las Escrituras, le enseñó los principios de administración o de mayordomía y al tiempo pudo salir de esas deudas. Fue y pidió consejería. Pero yo no te puedo estar diciendo, comprate un chocolate o comprate X cosa. Esas son cosas personales. Que vos un día quieras compartirlo, gloria a Dios, pero si me pedís un consejo, yo paso un rol de consejero, pero yo no decido en esos aspectos muy personales. Sí, con respecto a la iglesia, si yo veo pecado como pastor, veo pecado, es mi responsabilidad, es mi función corregir eso. Corregir, aconsejar, enseñar, exhortar, pero también amonestar. Y llegado el caso, se debe practicar la disciplina eclesiástica para, en última instancia, mostrar como último aliento el amor por esa persona, para que se arrepienta de su pecado. Estoy hablando de pecados graves, que no se arrepiente, y cuidar a la iglesia que no se contamine con eso, como Pablo hizo con aquel que estaba en una relación con la esposa de su papá. En la iglesia de Corinto, capítulo 5, dijo, al tal, expúlsenlo. Entonces es un deber y una responsabilidad pastoral. Pero no somos dueños de las conciencias. Se aconseja, se advierte, pero la decisión es de las personas. No hay lugar para el autoritarismo, la manipulación, la intimidación y el control. No hay lugar para el famoso no toques al ungido. Sacando fuera de contexto esa palabra, cuando habla de ejercer un golpe, un acto de violencia mortal sobre una persona. Por eso David se tuvo en su corazón y dijo, nunca, no voy a tocar el ungido de Dios. Pero no está diciendo que no puedas opinar distinto, que no puedas tener un distinto parecer, hasta que puedas sentarte y hablar conmigo o con los pastores que estén en el momento, de hablar y plantear una situación. Sino entender que hasta Pablo mismo se sometió al juicio, o sea, al escrutinio de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15, les decía a los Corintios, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Él le manda a la iglesia, él le estaba hablando a la iglesia que lo despreciaba, había todo un contexto, pero él le dijo, bueno, como sensatos os hablo, juzguen ustedes lo que digo. En Berea, los hermanos fueron mirados como nobles cuando certificaban a través de la Escritura que lo que Pablo estaba diciendo era realmente de parte de Dios. Y esos hermanos dicen que eran más nobles que los de Tesalónica. Otra cosa es pensar que la iglesia se puede hacer a cualquier cosa y nadie dice nada. Pero la palabra de Dios tiene consejo para todo. Gobernar bien trae honor. Esto no es un regalo, sino es algo que se merecen. Esta honra no debe ser escatimada, dice Pérez Millos. El hablar, dice, esto es respeto, es honra, es obediencia, sujeción,
en el sentido bíblico, no el esclavismo del hombre por el hombre. Con esa actitud se glorifica a Cristo y su evangelio y imitamos el ejemplo de Cristo. Cristo honró a su Padre hasta lo último. O sea, me raspa decirlo, pero la manera que usted puede honrarme a mí es que en su obediencia a Cristo, en sujeción, en muestra de respeto, de ser obediente, de escuchar. O sea, la manera que usted está honrando y está honrando a Cristo en este sentido. No por mi persona en sí, sino por causa del ministerio. Es una honra tener un ministerio pastoral en una iglesia. Por otro lado, ¿qué es el doble honor? Dice, ser tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. Los ancianos que gobiernan bien son tenidos de doble honra. Esto se refiere no solo al reconocimiento por su trabajo en lo moral, sino también en un sostenimiento económico. Cuando habla de doble, está hablando de una amplitud o extensión, no en una proporción. Quiere decir, uno puede tomar el texto y habla de honrar a las viudas. Entonces alguno puede tomar, bueno, está bien, doble honor. Si hablamos por honor, si a las viudas en la iglesia se las sostiene con 100 pesos, bueno, el que trabaja predicando y enseñando se le da 200. Y ahí se terminó, dice doble honra. No está hablando de proporciones, está hablando de extensión o magnitud. Es el principio de reconocimiento a quienes dedican su vida al servicio en el ministerio. Basados en este principio, la iglesia no dará para el sustento a los ancianos de mala gana o por obligación, sino con gozo y responsabilidad. Es la función de pastores maestros dedicados a pleno en el servicio. Este honor especialmente a los que trabajan afanosamente, o como textualmente viene el griego, trabajar hasta el punto de fatiga y agotamiento. Ahí lo que habla de que trabajan, está hablando en la palabra trabajar, a trabajar hasta el agotamiento. Porque son muchas horas lo que se dedica a la lectura, la oración, la meditación. Se debe entender que es tiempo de oración para desempeñar correctamente la labor. De hecho, a veces la mediocridad viene por no querer hacer las cosas en la forma que tienen que ser hechas. Pero esta persona es mediocre, y es mediocre porque no hace las cosas como tiene que hacerlas. Y nosotros, los pastores, los ancianos, digo, para futuros pastores o algún futuro diácono, las cosas hay que hacerlas con excelencia para Dios. Por ende es disponer. Dice Oswald Sanders, la disposición a renunciar a las preferencias personales, a sacrificar deseos legítimos y naturales por causa de su reino, caracterizará a los que Dios ha señalado para posesiones de influencia en su obra. Sam Waldron, otro autor, dice, los que gobiernan bien, en especial de los que trabajan en la enseñanza del ministerio público, deben ser partícipes ¿de qué? De todo bien. Gálatas capítulo 6. Verso 6. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y ahí no está hablando el pasaje específicamente de dinero solamente. Algunos toman eso, sí, tenés que darle. No, está hablando de participar de todo bien. Es decir, por ejemplo, uno está en su casa, por la gracia de Dios, un día comiendo una rica comida, un buen asado, digamos, o alguna rica comida. Realmente yo quisiera que el pastor esté compartiendo esto conmigo. Le voy a compartir todo. Mirá, mis hijos, tengo esta ropa, pero puedo conseguir esto para darle a la familia del pastor. O al pastor mismo también. No tan solo habla de dinero, toda cosa buena. Y no tan solo porque es en definitiva, alguno puede pensar, bueno, en definitiva es dinero. No, es la actitud del corazón. Algunos como dicen, bueno, invite al pastor al cine, invite a pescar. A veces no tenemos tiempo, pero digamos ser partícipes de la vida. Un llamado, una caricia también, un reconocimiento. Hacerlo partícipe de toda cosa buena. Una mercadería, un día, bueno, de visita. Porque también el pastor es parte de la iglesia. Dice Sam Waldron, todo bien no es exclusivamente dinero, es estimarlo, cuidarlo, compartir con él, orar por él. Esto, por supuesto, no es en la base para abusos que lamentamos de algunos que extralimitan su grado de autoridad e influencia, viendo a la iglesia como un negocio personal, y tampoco como algunos se toman la actitud de Pablo con los corintios para no ser carga,
ya que en ese lugar lo acusaban de ver iglesias para vivir de ellas, y es su pretexto para no corresponder con el compromiso. No les importa abandonar a los pastores y quisieran que todos hicieran lo que hizo el apóstol en un contexto especial, a la vez que observamos que con gozo recibía las ofrendas de los filipenses. ¿Qué quiero decir con esto? Él le escribe a la carta a los corintios y les dice lo siguiente. Él le dice que él tiene derecho, pero no va a tomar nada que los corintios le dieran para no ser carga. ¿Pero por qué? Había un contexto. Dos cosas en ese momento. A él lo estaban socavando otros falsos apóstoles y charlatanes, socavando su autoridad, siendo que él había fundado la iglesia de Corinto, pero en este momento lo estaban desechando. Entonces él habla en su derecho apostólico de disfrutar y de ser sostenido. Aún toma la figura del Antiguo Testamento de los sacerdotes que eran sostenidos, que ellos parte del sacrificio que Israel traía era traído para el sostenimiento de los sacerdotes y toda su familia. Pero ¿qué pasa? Si bien no es el sacerdocio que debemos observar hoy en día en el Nuevo Testamento, porque el sumo sacerdote es Cristo, pero sí también está el derecho de ser sostenidos, como dice la Escritura, de poder comer de la mesa. Dice 1 Corintios 9:9, dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque la esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, ¿qué habla? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que os sirven del altar participan? Entonces nosotros debemos tener, como el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay un derecho que tiene sobre trabajar aquellos que están a tiempo completo. Algunos lamentablemente se han abusado de esto, y es verdad. Hay lugares donde te dicen, yo estuve en un lugar, lo he visto, no, vamos a predicar esto y vamos a sellar la palabra. Toman en cuenta una predicación o les tiran esas pavadas que le dicen profecías. Generalmente siempre son, este es tu año, esta es tu gloria, algo terrenal siempre tiene que ver. Entonces, selle la palabra. ¿Y cómo es? Y empieza a sembrar. Y entonces vienen y le ponen el dinero o en la plataforma, o se lo ponen en el bolsillo al predicador. Y si no, en un caso, en un lugar, como comentaba un pastor, decía yo, en un momento yo vi eso, vamos a sembrar en la vida del pastor para que nosotros seamos bendecidos. Basado en el Salmo 103, donde dice que la bendición viene, desciende como el óleo desde la cabeza de Aarón y desciende por su barba y va hasta sus pies, así desciende la bendición sobre los hijos de Dios. Mal usando ese ejemplo, entonces empiezan a dar y directamente el pastor de esa congregación se acostó en la plataforma y la gente toda venía y lo taparon de billete y de plata. Eso es robo. Eso es abusar de un principio de honra y honestidad. Porque los pastores tienen que tener un sostenimiento claro, pero no ese abuso. Eso es idolatría y querer mirar a Dios por causa de interés. Es enseñar que yo doy tanto a Dios y Dios me tiene que dar. Eso es querer buscar a Dios por un interés monetario. Es aborrecible delante de Dios eso. Y en el verso 18, fundamentos de la honra. El verso 18 nos dice claramente, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. La Escritura dice, Pablo está hablando, la palabra ahí es grafe, que tiene que ver el contenido de las Sagradas Escrituras. No está hablando de cualquier escrito. Cuando habla de la Escritura está hablando del canon. Escritura inspirada por Dios. Y está diciendo, en este es un tenor sagrado lo que él apela. Y no cualquier escritura, sino la palabra de Dios, tomando la imagen del buey que trilla el grano. Y eso está en el libro de Deuteronomio, el quinto libro del canon. Escrito, el último libro escrito por Moisés, Deuteronomio, capítulo 25, verso 4. No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando trillare, ¿qué era trillar? Bueno, se basa en la imagen, una era como un círculo hecho de piedras donde se ponía el grano de trigo para separarlo de la gavilla, de la planta, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pasaba el buey y portaba unas tablas pesadas
que al pasar reiteradamente iba separando el grano de la cáscara. Entonces iba pesando y procesando el grano. Y en ese trabajo, pero había algunos paganos, ¿qué es lo que hacían? No permitían que el animal coma del grano que iba comiendo de a poco, pues le agarraba hambre, no, le ponían un bozal. Y no permitían, y eso Dios lo veía como un acto de crueldad. Y Pablo está trasladando, como leí recién en Corintio, está trasladando eso. ¿Por qué? Porque es el fruto de su trabajo. El buey tenía derecho a comer de eso. Y esa analogía que Pablo hace es para que los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios tienen derecho a disfrutar de ese trabajo, a disfrutar del premio. Por eso la honra no es algo que uno lo regala, es algo que ellos se merecen. Se lo ganan. La ley dictaminaba que el grano era el derecho a comer de él, ese animal, o sea, el fruto de su trabajo. Y como vemos acá, y dice John MacArthur, ¿cuánto más querrá el Señor que los fieles pastores que proporcionan alimento espiritual a sus necesitadas ovejas sean provistos? Esto dice John MacArthur. Luego también Pablo toma las palabras del Señor cuando dice, digno es el obrero de su salario. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Entonces dijo a su discípulo, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor por la mies que envíe más obreros a su mies. O sea, primero que Dios ve como obreros. Dios ve como obreros, como trabajadores. Y después en Lucas, capítulo 10, verso 7, Lucas 10, 7, dice la Escritura, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Cuando él manda a hacer las misiones. Algunos quieren tomar, como dije, y como fundamento, como hablé con personas así, no, mirá, si Pablo dice no quiere hacer carga, entonces ¿por qué los pastores tienen que ser sostenidos? Lo que evidencia no es una visión acertada a las Escrituras, y muchos es una mezquindad que tienen para con la obra del Señor, no reconociendo ni honrando el trabajo que tienen los pastores en el servicio de la iglesia. Hay que dejar muchas cosas. Se dejan horas de familia. Doy gracias a Dios porque lo hacen con gozo. Pero mis hijos tienen que prestar a su papá durante muchas horas del día. Mi esposa tiene que prestar a su marido durante muchas horas del día. Yo tengo que estar encerrado estudiando. Tengo esta materia en el instituto, preparando el sermón. Y muchas veces tiene que llamar, aconsejar a alguien. Te consume mucho tiempo. Lo hacemos con gozo, pero a veces la iglesia no ve eso y por ahí no ve o no lo entiende el sacrificio que hacen aquellos que toman el servicio, en serio, no para hacer ganancia. Lo hacemos con gozo, es un deleite. Yo tengo pasión por Dios y su palabra y lo hago lo mejor y me esfuerzo para traer el mejor alimento posible según la luz que Dios me da para que la iglesia sea alimentada. Porque quiero que crezcan, que de acá haya fruto de personas que crezcan en el Evangelio. Porque aparte también yo voy a rendir cuentas delante de Dios un día. Por eso dice el autor de los Hebreos, para que lo hagan con gozo, no quejándose. ¿Por qué? Porque los pastores también somos los que llevamos las cargas de todo. Quienes están dedicados a servir a tiempo completo, están dedicados, y como dice, la Confesión de Londres también, lo que es la iglesia. Aquellos que están dedicados a servir en tiempo completo deben ser liberados de buscar un sustento. Esto se debe atender por la iglesia y debe esto ser un sustento holgado, ya que de esa manera va a poder practicar la hospitalidad y tendrá para dar. Hablando con una persona hace poco, me decía, no, ¿y qué tenés que entender que los pastores estén a tiempo completo? No, y bueno, la Biblia dice sustento y abrigo. Mal interpretando lo que dice en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, verso 8, teniendo sustento y abrigo, contentados. Pero está hablando de una situación, en una situación que está hablando de los que son esclavos, está hablando de predicar en un contexto complicado, tener contentamiento, pero tener contentamiento no quiere decir. Entonces, yo le decía a esta persona, entonces, según tu interpretación, tiene que ser que el pastor, no la familia, tampoco la familia, el pastor tiene que estar a tiempo completo en la obra, estudiando, orando, todo, y lo que tenés que dar, un plato de guiso a la mañana, al mediodía otro plato de guiso a la tarde y una frazada, porque eso es lo que vos tenés. O sea que mis hijos, por ejemplo, no pueden estudiar en la universidad
porque vos, no, y bueno, está la educación pública. Ah, perfecto, o sea que vos no estás dispuesto. No, eso no es ofrenda para el Señor. Toma. Una persona que lamentablemente es muy dura de entendimiento y no quiere saber nada. Y no estamos hablando de la idolatría. Menos mal, gracias a Dios, que yo hoy por hoy trabajo. Porque bueno, la iglesia, eso es según también las posibilidades de cada iglesia. Esto estamos hablando de lo que debe tener o aspirar una iglesia a ser bendecida, pero la realidad de cada iglesia es que no todas pueden sostener un ministerio a tiempo completo, ni siquiera a medio tiempo. Y bueno, no hay que desesperarse, pero conforme vaya creciendo, quizá se necesite más tiempo del pastor y algunos quizá tengan que dejar su actividad. Como dice la Confesión de Londres, extrayendo de estos textos bíblicos, en el capítulo 26 que habla de la iglesia, en el inciso 10, dice: siendo la labor de los pastores atender constantemente el servicio a Cristo, en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas como aquellos que han de dar cuenta en él, es la responsabilidad de la iglesia a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas las cosas buenas, según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable, sin tener que enredarse en negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para los demás. Además, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, no es porque, aparte de lidiar con qué cosa. Los pastores, a mí sabe lo que me ha contado a veces de decir un trabajo. Muchas veces me dicen, bueno, ¿vos de qué trabajás? Y sí, yo sí, trabajo en redes eléctricas. Ajá, perfecto, también soy pastor. Bueno, también puedo trabajar en redes. No. Yo soy pastor. Ese es el oficio que Dios me llamó. El trabajo que yo tengo en lo secular es el medio que Dios me da por ahora para ser sostenido y sustentar a mi familia. Pero mi principal trabajo es ser pastor. No es una opción para mi vida. Yo en eso Dios me llamó y enfilo para lo que Dios me llamó. Y no hay más nada. No tengo tiempo para más nada. Debemos tener en cuenta esto. ¿Qué nos aplica esto? Es necesario ver a la iglesia como parte de uno mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿Te interesa o preocupa la vida de tus hermanos? Ahí está incluido la vida de él o los pastores, ya que no son una élite, son también hijos de Dios, hombres comunes, con luchas, con pecados, que deben llevar la carga de toda la congregación. Si es verdad que están porque quieren, sí, es verdad, están porque quieren, pero es por la convicción del llamado divino, amor por Dios y por sus hermanos, y al hacerles estar dispuestos a pagar el precio del servicio. Otro que apunta es, como miembro, iglesia, como miembro ahora, ¿ves tu responsabilidad al ofrendar? ¿Ves el compromiso que adquirís? ¿Te das cuenta que quizá en un futuro Dios ponga otros pastores maestros a tiempo completo, según la necesidad de la iglesia? ¿Tenés en cuenta que esto es un honor de parte de Dios mismo? Y eso debe motivar tu generosidad, no solo en lo monetario, sino para sostener, cuidar, amar a tus pastores o a tu pastor, y en este caso, tu pastor. Y como última aplicación, también es tu deber vigilar que no haya abusos de ningún tipo, tanto en lo económico, en lo espiritual, desde el liderazgo o contra este. Es parte de amar a los que te sirven, respetarlos, obedecerlos. ¿Sabías que tu desobediencia y tu rebeldía atenta contra la santidad del pastor? Porque no solo deshonras a Dios mismo, porque esta actitud puede producir agotamiento, frustración, enojo. Pero no es que te consagres por causa del pastor, sino por causa de que agradás a Dios, de que creces en Cristo. Pero esto trae el gozo al corazón del pastor, o los pastores y los demás líderes. Somos seres humanos que luchamos contra pecados como otros. Y a veces uno se puede, y Dios trabaja en nuestro corazón como pastores. Y a veces somos humanos y tenemos que tener esas emociones que no agradan a Dios en nuestra lucha por el pecado. Los pastores somos hombres comunes y corrientes, llamados con un propósito de Dios, pero no somos Superman.
Una frase trillada, los pastores también lloran. Los pastores sufren la obra. Hace unos años se dio una cifra. Alrededor de 1.500 pastores por año renuncian en Estados Unidos. Decía John Piper, allá por el 2015, si hay un lugar complicado para ser cristiano hoy en día son los Estados Unidos. La iglesia, el servir a Dios, cuando uno decide, es quemar las naves y mirar a Dios por sobre todo. Siempre, aún el sostenimiento económico, es hacerlo en fe. Saber que Dios es que si Dios me llama a mí en algún momento a estar a tiempo completo, confiando en que Dios es el que me va a proveer. Siempre la visión en fe de que Dios me llama y Dios me va a sustentar, y en esa fe. Pero también es parte de la responsabilidad de la iglesia de tomar ese compromiso de sustentar la vida de él o los pastores. Eso agrega excelencia y honor al nombre del Señor. Así que amar, respetar a la autoridad ministerial por causa de Cristo. Amén. Me costó decirlo porque me raspa. Me raspa por los abusos que hay, pero es la palabra de Dios. Un sustento holgado, no enriquecerse. No estamos hablando de que los pastores sean ricos, millonarios. De acuerdo, en un contexto, en una congregación donde el estándar económico es alto, gloria a Dios. Pero no es el propósito de ser millonario, es que pueda estar a tiempo completo y pueda tener una economía cómoda, que pueda tener inclusive para dar a otros y practicar la hospitalidad. Que tengan cubiertas todas sus necesidades. Así que hermanos, oramos al Señor. Padre, oramos para que tú te glorifiques a través de esta palabra y que tú puedas despertar esta conciencia del compromiso como miembros contigo primeramente, como hijos del Dios viviente, comprometidos con tu palabra y con tu verdad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en la vida de mis hermanos. Tú sabes que lo he hablado porque los amo, Señor, y predicar sobre estos temas delicados que tengan que ver con el dinero, debido a un gran contexto, Señor amado, pero tú, Señor, en un contexto de abuso, en un contexto de malversación de fondos. Señor, muchas veces como pastor me ha costado a mí decir que soy pastor porque lamentablemente muchos tenemos el tilde de ser adúlteros o estafadores o mercenarios que usamos la fe para enriquecernos, Señor. Libra mi corazón y líbrame de eso. Señor, ruego que tú bendigas esta iglesia que tú has puesto bajo mi cuidado, Señor. Ayúdame a hacerlo con excelencia, con amor, con temor, a amarlos, a honrarlos, a servirlos, Señor. Con humildad, como tú nos dejaste ejemplo a todos los líderes de hacerlo con la palangana y la toalla, Señor. No como mirando, Señor, como objetos de mercancía o que yo sea el dueño de nadie, Señor. Señor, pero es en el poder de tu Espíritu Santo que puedo hacerla. Sin tu fuerza yo no podría, sin tu guía yo no podría. Señor amado, gracias por hermanos que oran por mí y que se preocupan también. Yo ruego que tú bendigas, Señor, a mis hermanos y que tú despiertes conciencia de otros y involucras en tu obra, en el servicio, en el amor y pasión por Cristo y tu Evangelio. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.